una consulta a las personas que acuden a estas instancias. Entonces, nosotros ya el año pasado, de acuerdo a un estudio de salud y COVID de derechos humanos que realizamos, habíamos identificado de que no utilizar todo el Sistema Nacional de Salud para poder llegar hasta las comunidades, o hasta la comunidad o a la vecindad, pues genera que primero la gente no se atienda ni se trate la enfermedad en su debido momento. Segundo, que la gente como no recibe, no asume el tratamiento, pues se va directamente ya cuando la situación se va agravando a los segundos y terceros niveles, y evidentemente en estos pues ya no hay capacidad. No había el 2020, no se hizo nada el 2020 para poder fortalecer las capacidades. El trabajo durante el 2021 de gobernaciones y municipios es básicamente nulo. En algunos departamentos se está priorizando la pugna entre consejo y alcalde para poder modificar un presupuesto. Solamente en el caso de Potosí, un mes han demorado para cambiar o hacer generación de partidas presupuestarias para atender COVID-19, un mes. Y la gente está desesperada porque no encuentra al personal médico, no encuentra el medicamento, no encuentra nada cuando está entrando a los centros de salud. Entonces, eso es lo que estamos evidenciando como Defensoría del Pueblo. Estamos ahora ingresando en los departamentos y en los municipios, al menos en capitales de departamento, para generar e identificar incumplimiento de deberes en estas autoridades. Nos parece desastroso en este momento que un municipio esté priorizando la pugna política antes de cumplir su obligación. Y este es un efecto, quiero hacer una referencia, que este es un efecto de las elecciones subnacionales. Muchas autoridades, al considerar que se van a ir en marzo, en este momento no están haciendo gestión municipal, gestión de gobierno departamental, no están haciendo gestión pública con la idea de que se van a ir y no van a asumir responsabilidades, o que lo haga la autoridad que vaya a ingresar. Defensora, disculpe que le interrumpa, pero lo que usted dice me parece fundamental. A ver, ¿podemos identificar en qué departamentos prácticamente se ha podido diagnosticar esta situación, en qué municipios? Y yo me voy a un ejemplo, ¿no? Lo que decía el alcalde de La Paz, Luis Revilla, no hace mucho, que nuevamente se van a aplicar estas restricciones, y quien le habla no está en contra de esto, pero recién se está tocando el tema de más medicamentos, es decir, ya estamos en esta segunda ola con muchos más casos, con muchos más decesos, y también hay que asumir responsabilidades, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿sería un ejemplo el que recién se esté pensando en más medicamentos y se esté anunciando aquello cuando ya se debió hacer esto básicamente hace mucho? Cuando ya se lo debió hacer, cuando ya se debería tener los centros de salud de primer nivel, corresponde a la alcaldía, segundo nivel le corresponde a la alcaldía. Y salud integral en ese momento de COVID-19 es no solo diagnosticar a la persona, sino darle la posibilidad de que se medique y se trate a tiempo la enfermedad para que no se colapse el hospital de segundo nivel, que también le pertenece al municipio. Entonces, ese es un ejemplo. Hay otros mucho peores, yo debo decir, a nivel nacional, pero la situación no es muy diferente de municipio a municipio o de departamento a departamento. Solamente otro ejemplo, en la misma línea que usted está señalando de cuál es el grado de negligencia que nosotros estamos evidenciando. Entendemos que nosotros como Defensoría del Pueblo, en el informe especial que realizamos, hicimos una observación muy fuerte a los rastrillajes, a lo que se conoce como rastrillajes, por lo tardío que llegaron y porque no se contaba con las pruebas para poder realizarlas a la gente durante los momentos en que salían estos rastrillajes. Adicionalmente, nosotros señalamos que eso tenía que continuarse realizando porque es la única forma de diagnóstico rápido, de prevención y de atención primaria. Pedimos que se generen bases de datos para poder georreferenciar, identificar focos de calor dentro del municipio, dentro del departamento, para poder generar medidas restrictivas como esta cuarentena rígida que se quiere imponer, pero no puede ser de forma generalizada. O sea, no estamos iniciando, no está el gobierno municipal de La Paz, al menos todos los gobiernos municipales en Bolivia, no están enfrentando esta enfermedad con cero conocimiento. No es algo nuevo que estemos enfrentando, es algo muy agresivo, sí, es mucho más agresivo que en la primera ola, como ha llegado el virus, por supuesto que sí, pero no significa que el municipio del departamento no tenga la experiencia, no tenga la gestión pública en conocimiento para poder afrontarlo.
pero pareciera que estamos en la misma línea. ¿Cuál fue la primera línea que se adoptó ante la primera ola? Porque no se sabía cómo se iba a atender la problemática y la emergencia sanitaria, fue cuarentena rígida. Estamos en la segunda, a más, ya cerca de un año de la experiencia que tuvimos en Bolivia en un inicio. ¿Qué es lo que hemos evidenciado, Naira? No existen, al menos prácticamente, que se estén ejecutando planes epidemiológicos, planes de vigilancia epidemiológica específicamente para COVID. En muchos departamentos, si bien les ha llegado las pruebas de antígeno, los rastrillajes son desordenados, son esporádicos, hasta ahora no se cuenta con certeza de que existe una base de datos, y si existe esta base de datos no la están haciendo pública para identificar cuál es el barrio, cuál es la zona, dónde se tendría que generar como cordones de sanidad para poder atender a la gente. No se está haciendo eso. En muchos departamentos muchos municipios, ni siquiera se ha comenzado al uso de estas pruebas. Ahora, particularmente yo tampoco estoy en contra de una cuarentena rígida, pero no puede ser una cuarentena rígida en donde simplemente se sacrifique la población y no se diga cuál va a ser la gestión pública de la instancia estatal, municipal o del departamento, para que la población entienda que hay que hacer un sacrificio compartido, porque el Estado está asumiendo una medida correcta, una medida responsable. En este momento no existe. Y algo que hay que ser claros, nosotros hemos estado hablando con sociedad, con sociedad civil, con organizaciones sociales, sobre este tema de las cuarentenas o las disposiciones que se van a realizar, y evidentemente en muchos casos podrá dictarse la medida, pero es muy complicado hacerla cumplir tomando en cuenta la crisis económica, la pérdida de fuentes laborales, la precariedad que se está dando en algunos rubros, en algunos sectores, y peor aún, algo que yo sí quisiera que me responda el alcalde, el gobernador o el ministro es: si van a aplicar una cuarentena rígida, no se la puede hacer simplemente como una medida no farmacológica, sin considerar las secuelas que tienen este tipo de medidas. Uno de los casos que nosotros como Defensoría hemos sido muy críticos es dejar en indefensión a poblaciones en situación de vulnerabilidad, y me refiero a niñez y adolescencia y a mujeres. La situación de violencia con este tipo de medidas se agrava, y lastimosamente las instancias del Estado no están preparadas para poder atender a la población que está metida en su casa con los agresores. Lo mismo pasa con el caso de pueblos indígenas altamente vulnerables o las comunidades que están a las afueras o lejanas a los centros de salud. En la primera ola de COVID-19 se identificó que la cuarentena rígida impidió en muchos casos que la gente pueda salir a atenderse a los centros de salud. Generó una obstaculización en el acceso a muchas poblaciones para que puedan trasladarse, porque claro, no se conocía que en muchos lugares no hay un centro de salud de segundo o tercer nivel, a lo más que se llega es un centro de salud integrado, y eso evidentemente en su momento ni siquiera quería ser habilitado para COVID-19. Entonces, hay una serie de consecuencias sociales y más allá de las económicas. Como Defensoría nos preocupa particularmente las consecuencias sociales de este tipo de medidas. Pueden ser necesarias, pero no sin una respuesta estatal o sin una planificación del Estado que nos señale realmente sí la importancia, pero también qué es lo que en ese momento, cuál va a ser el rol del Estado durante ese momento, porque no significa que el Estado también vaya a meterse en su casa como se lo ha hecho durante el 2020, ¿no es cierto? Así es, defensora, nosotros compartimos diferentes puntos de los que usted mencionaba en este sentido de que como medio de comunicación hemos cuestionado a diferentes municipios del país que se han olvidado prácticamente en todo este tiempo de poder realizar los controles pertinentes, el tema también de la fumigación en los mercados y por supuesto el registro y también el tema de las zonas donde se tiene mayor aglomeración. Ahora, otro punto que también es muy importante, hablamos de la resolución 0175, el tema del manejo y manipulación de los cadáveres que han presentado, que han fallecido por COVID-19. Hemos visto que diferentes funerarias y algunas no legales están haciendo un uso totalmente diferente y muy alejado a la norma. Sí, ese tema
es una observación que hemos tenido de lo que yo recuerdo rápidamente en ese momento, en La Paz, en Potosí, en Oruro. En algunos casos se ha identificado el uso de fosas comunes, que eso ya es muy grave, y que eso yo le puedo asegurar que nos puede traer una observación fuerte del sistema interamericano, al menos sí. El tema de las funerarias, no olvidemos que sí son instancias privadas, pero que tendrían que tener una regulación adecuada y ajustada para el tema de COVID. Entendemos que hay un protocolo, al menos en La Paz hay un protocolo, o hay una guía para manejo de cadáveres, pero no están siendo cumplidas. Y las funerarias, además de lucrar con el dolor de la gente, y yo le digo, en algunos casos, quisiera que ustedes vayan al Hospital del Sur, por ejemplo, donde se ha instalado este hospital, un lugar donde antes no había, varias cosas, varios negocios. Se han instalado un montón de funerarias alrededor, realmente viendo este tema como un negocio, y eso ya dice, o gráficamente se puede ver bastante de cómo se lo está asumiendo. Además, hemos identificado que existe una especie de acuerdo con algunos funcionarios municipales respecto de las funerarias la permisibilidad de algunos actos que están vulnerando los derechos a la honra en el caso de los muertos, pero también los derechos de los familiares a poder generar un duelo, un paso de duelo que sea respetuoso de los ámbitos culturales, del momento también que se está viviendo en ese momento. Yo reitero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 001-20 ha señalado un acápite específico para el tema de manejo de cadáveres en relación a los derechos de honra de las personas que hubiesen fallecido, pero también de los derechos de los familiares, y que el Estado debería asegurar. Lastimosamente, esto no está ocurriendo. No solamente se tiene que observar nuevamente a las funerarias, acá es un tema de responsabilidad de los municipios que trabajan con estas funerarias, que son las que deberían regularlas, fiscalizarlas, pero en muchos casos son los mismos municipios. Este producto estaba rondando entre los 130 bolivianos y un poquito más, ¿no? De acuerdo entre estas instancias, ¿no? Bueno, defensora, sumado a esto, me llama mucho la atención lo que pasa también en algunos centros, algunas clínicas, donde se quejaban muchas personas, ni siquiera les podían entregar el cuerpo de los fallecidos por COVID-19 de sus familiares hasta que terminen de cancelar el total, ¿no es cierto?, de lo que ha significado también el tiempo que han llevado internados en estos puntos. ¿Qué se hace al respecto y qué denuncias se ha recibido? Directamente es un hecho ilegal, ya debo ser honesta, en el último mes hemos debido conocer alrededor de 3 casos, alguno no es directamente específico sobre COVID-19. Hay uno muy famoso que salió en el departamento de Oruro, es un caso que nosotros atendimos, que si bien se había denunciado el tema de retención, el tema de la obstaculización para acceder al certificado, todo esto nosotros hemos pues observar en el trámite de la queja, de que se entregó finalmente los cuerpos, se entregó el certificado de defunción, y hay otras temáticas todavía pendientes en ese específico. Otras sí se registraron en el departamento de La Paz, pero si bien el tema del manejo de cadáveres de COVID-19 por un tema de bioseguridad mantiene ciertas restricciones, evidentemente el tema de adeudos no es una de estas, no es parte de una medida de bioseguridad, sino es una actitud abusiva que en algunos casos ingresan las clínicas privadas particularmente. En esos casos, como Defensoría del Pueblo, sí iniciamos la gestión, hacemos la primera intervención por persuasión a estas instancias, y generalmente, yo debo reconocer, generalmente nos va muy bien, porque se logra la entrega, evidentemente se tienen que firmar acuerdos para el compromiso de pago que corresponden, sí, pero que no sean abusivos, que consideren también la situación social de las familias, pero por lo menos durante la gestión 2021, yo le debo decir,
ha sido suficiente con la intervención de la Defensoría antes de llegar a hacer acciones de libertad en contra de estas clínicas o estos centros. Bueno, defensora, aprovechando que la tenemos en nuestro contacto de Radio Éxito Bolivia, por favor, tenemos entendido que son más de 100 colegios que ya han sido denunciados por parte de padres de familia y también otras instituciones. Me imagino que ustedes también están trabajando y coadyuvando para poder organizar y ver que no existan estos contratos abusivos que se ha venido conociendo en todo este tiempo. Claro que sí, nosotros hemos iniciado desde el primer día de la apertura de la inscripción escolar denunciando primero el alza en las pensiones que se estaba generando. La segunda, esos contratos abusivos que en algunos casos ya llegan a un nivel delincuencial porque los colegios muy avivadamente abren 2 libros, uno que le muestran a la autoridad cuando se le va a fiscalizar y otro que le tienen para exigirle y para martirizar a las madres y padres de familia. También hemos visto algunos hechos de retención de libretas cuando la persona quiere cambiar porque no va a poder sostener los costos económicos en esa unidad educativa, la retención como una forma de chantaje para conseguir el pago por parte de los colegios privados, que tampoco corresponde y es un hecho ilegal. Y bueno, todo esto se ha ido poniendo y exigiendo al órgano rector, que es el Ministerio de Educación, se asuman medidas. En una instancia nos dijeron que iban a esperar a que lleguen las denuncias. Nosotros hemos sido muy insistentes porque las madres y padres de familia en muchos casos no quieren dar su identidad por las consecuencias o las represalias que se tienen dentro de las unidades educativas en el momento en que estas están denunciándoles. Lo segundo es que bueno, ya con la fijación de los porcentajes de disminución, eso nos ha dado una posibilidad de exigibilidad a las unidades educativas mucho más frontal, mucho más directa, porque hay una disposición por parte del órgano rector, pero sí continúan llegando ya la preexistencia de estos contratos abusivos. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Educación? Porque realmente ellos son la instancia encargada, es que a través de las direcciones distritales se inicien, ya identificadas las unidades educativas, se inicien las intervenciones de oficio a estas unidades y que se exija un marco de transparencia al momento de que las unidades educativas se están reportando, y bueno, también alentando a madres y padres de familia que venzan el temor a este chantaje y denuncian. La única forma de identificar y poner límites a los abusos de las unidades educativas privadas es con la denuncia. Esa es una de las medidas directas, efectivas, porque existe la constancia o la posibilidad de identificar los abusos que se cometen contra madres y padres. Ese es el tema, ¿no? El tema de los abusos. Y bueno, nosotros vamos a seguir el rastro a tantos temas que hemos planteado con usted, defensora. No obstante, queremos consultarle también, aprovechando que siempre tiene esta diferencia con Radio Éxito Bolivia, ¿cómo ha asumido usted el hecho de quedar fuera para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la CIDH de acuerdo a lo establecido? ¿Qué fundamentos le dieron para que esto ocurriera? No es que sean fundamentos como tal, es un concurso en el continente y lo sumo muy bien. Básicamente creo que haber llegado simplemente a la selección de los 10 finalistas ya constituye un logro y evidentemente un aliciente para seguir formándome en el ámbito técnico, conseguir o lograr que la expertise en el manejo de una institución nacional de derechos humanos pues pueda ampliar los horizontes tanto dentro de la misma institución como también en los retos futuros que se puedan llegar a tener. Particularmente, Naira, yo le soy muy honesta en esto, ha sido un trabajo individual, personal, bastante lindo, pesado sí, pero bastante lindo. No he querido descuidar en ningún momento mi rol como defensora para poder cumplir este pequeño sueño personal, pero realmente me siento muy contenta, tengo esperanza, espero que la persona que vaya a asumir, que lastimosamente no va a ser de Bolivia, pues cumpla a cabalidad las necesidades que tiene la comisión. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad o en los primeros años de litigio en derechos humanos,
siempre se veía a la comisión como una instancia muy lejana, como una institución extremadamente lenta y pesada, y esto creo que ha cambiado, por lo menos desde el 2017, 2018, donde se ha comenzado a ver a la comisión más cercana, preocupada por responder a los estados, a la ciudadanía del continente americano, en las demandas de violación de derechos humanos. Me ha agradado mucho ver, particularmente en pandemia, cómo la comisión se ha podido adaptar a esta nueva realidad que se tiene. Y bueno, en general, yo espero que este trabajo tenga continuidad. El plan 2016-2021 ha sido bastante exitoso, creo yo, para la Comisión Interamericana. Ojalá se dé continuidad, ojalá se profundice, ojalá continúe manteniendo esta cercanía con el pueblo americano, con los pueblos americanos. Esto siempre para generar lazos de mayor trabajo para las defensoras y defensores de derechos humanos que nos encontramos dentro del continente. Ojalá sea así. De todas maneras, bueno, vamos a seguir trabajando tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal, desde donde nos corresponde, y ya la historia dirá el momento en que debamos asumir nuevos retos más grandes, y con seguridad esto me ha fortalecido. Yo me siento bastante feliz, y reitero, con el ímpetu, con las ganas de seguir aprendiendo, de seguir expandiendo mis conocimientos y mis capacidades. Lo importante es que avanzó y expandió esos conocimientos, Óscar. Así es, nosotros nos sentimos muy felices, defensora, porque Bolivia, la representación y el trabajo que usted ha realizado desde la institución como es la Defensoría del Pueblo, esté representada dentro de esta lista de 10 aspirantes, y por supuesto nosotros hemos reconocido siempre todo lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias por tener este contacto y la predisposición de conversar con Cuarto Poder. Gracias a ustedes, Óscar, Naira, siempre agradecida por el cariño, por la disponibilidad para que la Defensoría del Pueblo tenga un espacio donde pueda difundir, pueda hacer conocer el trabajo que vamos realizando día a día, y pues siempre con la disponibilidad de poder atender a Radio Éxito. Un abrazo muy fraternal para ustedes. Lo propio para usted, que tenga una excelente jornada y bendiciones. Estamos sobre las 9 de la mañana con 56 minutos. Cuarto